Jim sonrió indulgentemente mientras observaba el intenso enfoque de su hija Stephanie frente al espejo. Con solo 5 años, Stephanie exhibió un nivel de seriedad poco común para su edad, haciéndola querer no solo por su padre sino también por sus cuidadores. La señora Novak, su maestra de jardín de infantes, a menudo comentaba sobre la singularidad de Stephanie, señalando que en todos sus años de enseñanza, nunca había conocido a una niña como ella. A pesar de que a veces llegaba a casa cansado y ansiaba un momento de paz, Jem se sintió atraído por la naturaleza inquisitiva de Stephanie. Un día, cuando Jem se acomodó en el sofá, Stephanie se acercó a él con una pregunta que había estado pesando en su mente. «Papá, ¿por qué soñamos?», ella preguntó seriamente. Jem sonrió cálidamente, levantándola sobre su regazo mientras comenzaba a explicar. «Esa es una excelente pregunta, mi pequeño sabelotodo», respondió. «Soñamos porque nuestro cerebro nunca se detiene, incluso cuando estamos durmiendo. Crea pequeñas historias e imágenes que vemos en nuestros sueños». Pero Stephanie no estaba satisfecha. «¿Pero por qué tenemos sueños diferentes?», ella presionó. «Soñé con una princesa, y Johnny del jardín de infantes dijo que se veía a sí mismo en una nave espacial». Jem se rió entre dientes, su amor por su hija era evidente. «Cada persona es única, y todos tenemos pensamientos y deseos diferentes», explicó. «Nuestros cerebros nos muestran cosas que aprendemos durante el día. Por eso tenemos sueños diferentes». La curiosidad de Stephanie parecía insaciable mientras continuaba salpicando a Jem con preguntas, lo que lo llevó a olvidar su deseo de un momento de reflexión tranquila. Mientras tanto, Ashley, la esposa de Jem y madre de Stephanie, no pudo evitar expresar su inquietud ocasional por el razonamiento avanzado de Stephanie. «Sabes, querida, nuestra hija a veces me asusta», admitió. «Su razonamiento va mucho más allá del de una niña de 5 años, y sus preguntas a veces me dejan perplejo». Jim simplemente se rió entre dientes ante las preocupaciones de Ashley, encontrando consuelo en la precocidad de su hija. «Cariño, pero esto es algo bueno», le aseguró. «Mírala. Solo tiene 5 años y ya ganó un premio a la creatividad, como si estuviera en la escuela». Jim y Ashley se enorgullecían del intelecto de su hija, siempre valorando sus opiniones y aspiraciones, mientras Jem pasaba por el jardín de infantes, perdido en sus pensamientos. No podía sacudirse la sensación de inquietud que había estado creciendo dentro de él. A pesar de la admiración que su familia recibía de amigos y conocidos, Jem sintió un cambio en el aire. Su amada esposa, Ashley, había estado actuando de manera extraña en las últimas semanas, y su comportamiento enviaba señales sutiles pero inconfundibles de angustia. Ella evitó su mirada, evadiendo preguntas sobre su bienestar con desviaciones y cambios de tema. Jem no podía ignorar la disonancia entre el comportamiento de Ashley y su historia de comunicación abierta y confianza. Se conocieron en la universidad. Se juntaron por casualidad cuando ambos se encontraron atrapados en un ascensor viejo y poco confiable de camino a su primera conferencia. Mientras esperaban que llegara la ayuda, convirtieron la situación en un momento alegre, intercambiando bromas y bromas para aliviar la tensión. La rapidez de pensamiento y las travesuras juguetonas de Jem habían logrado aliviar el pánico de Ashley, transformando su miedo en risa. A pesar de la gravedad de la situación, Jem asumió el papel de un anfitrión encantador, entreteniendo a Ashley con su ingenio y humor. Su conversación fluyó sin esfuerzo, pasando media hora en lo que parecieron meros minutos. Finalmente, el ascensor se puso en movimiento, señalando el final de su inesperada aventura. Sin embargo, pocos sabían, era solo el comienzo de un nuevo capítulo plagado de desafíos e incertidumbres imprevistos. Después de su escapada en ascensor, el vínculo de Jem y Ashley se profundizó en una relación romántica que se convirtió en amor. Apreciaban sus recuerdos compartidos y el viaje que los unió, y pronto se embarcaron en un nuevo capítulo como socios en la vida. Jem se sintió cautivado por algo más que la amistad y la belleza de Ashley. Admiraba su carácter, sus acciones y la alegría que trajo a su vida. A pesar de sus dudas iniciales, temiendo el riesgo de perder su amistad, Jem reunió el coraje para confesarle sus sentimientos a Ashley durante una caminata juntos. Con un ramo de flores en la mano, derramó su corazón, expresando su amor por ella.
Para su deleite, Ashley reveló que había albergado los mismos sentimientos por él todo el tiempo. A partir de ese momento, se comprometieron a no guardar secretos el uno del otro, forjando un vínculo inquebrantable basado en la confianza y la honestidad. Salieron durante años, compartiendo sueños y aspiraciones, hasta que finalmente se casaron justo después de graduarse de la universidad. Sus planes para el futuro incluían abrir una pequeña tienda de alimentos orgánicos, un sueño por el que trabajaron diligentemente, ahorrando dinero e imaginando un mañana más brillante. Con Stephanie, su amada hija, trayendo alegría infinita a sus vidas, su familia se sintió completa. Sin embargo, los acontecimientos recientes habían ensombrecido su felicidad. El comportamiento misterioso de Ashley hizo que Jem se sintiera inquieto y preocupado. Aunque ocasionalmente albergaba dudas sobre su fidelidad, rápidamente las descartó, negándose a permitir que los traumas pasados nublaran su felicidad actual. Jem había sido testigo de primera mano del dolor de un matrimonio roto, habiendo crecido en un hogar marcado por la discordia y la disfunción. Las cicatrices de la relación de sus padres lo perseguían, sirviendo como un recordatorio constante de la fragilidad del amor y la importancia de la confianza. Mientras Jem lidiaba con sus miedos e incertidumbres, prometió proteger a su propia familia de la agitación que había soportado. Estaba decidido a enfrentar los desafíos que se avecinaban, asegurándose de que la historia no se repitiera en sus vidas aparentemente perfectas. La infancia de Jem se vio empañada por los eventos traumáticos que presenció en casa. Un día, al llegar temprano a casa de la escuela debido a un dolor de cabeza punzante, se encontró con una escena que lo perseguiría durante los próximos años. Las fuertes voces de sus padres resonaron por la casa, señalando una confrontación inminente. Nervioso, entró en la sala de estar y se encontró con una visión que destrozó su inocencia. En un momento de puro horror, Jem vio cómo su padre golpeaba a su madre con un golpe contundente, enviándola tambaleándose de regreso al sofá con un suave gemido de dolor. Sin dudarlo, Jem intervino, arrojándose entre sus padres en un intento desesperado por proteger a su madre de más daño. Las lágrimas amenazaban derramarse de sus ojos mientras luchaba por comprender la violencia que se desarrollaba ante él. Su padre, con una mirada amenazante, justificó sus acciones, culpando a la madre de Jem de todo y advirtiéndole que lo entendería a su debido tiempo. Pero Jem se negó a retroceder, manteniéndose firme con una determinación inquebrantable mientras su padre se retiraba, dejando a su madre llorando. Agarrando a Jem cerca de ella, su madre lloró desconsoladamente, disculpándose entre sollozos y prometiéndole que algún día lo entendería. Aunque Jem no podía comprender todo el alcance de las palabras de su madre en ese momento, la dolorosa verdad se aclararía para él a medida que creciera. Las secuelas del incidente llevaron a un amargo divorcio, y el padre de Jem, Walter Douglas, usó su influencia y conexiones para obtener la custodia de Jem. Su madre, Natalie, fue retratada de manera negativa durante los procedimientos judiciales, lo que exacerbó aún más la sensación de traición y confusión de Jem. A medida que Jem maduraba, comenzó a desentrañar las complejidades de la dinámica de su familia. Se dio cuenta de que la crueldad de su padre se extendía mucho más allá de la violencia física que presenció, y que la verdad tenía muchos más matices que la narrativa que su padre había pintado. A pesar del dolor y la amargura de su educación, Jem prometió liberarse del ciclo de abuso y forjar su propio camino hacia la curación y la redención. Mientras Jem profundizaba en el contenido del viejo cuaderno que descubrió en el almacén, desenterró un relato conmovedor de la vida de su madre, revelando las luchas ocultas que soportó a puerta cerrada. Las páginas del cuaderno sirvieron como confesionario, documentando las dificultades que Natalie enfrentó mientras navegaba por su tumultuoso matrimonio con Walter. A partir de las revelaciones dentro del cuaderno, Jem obtuvo información sobre la dinámica de la relación de sus padres. Natalie había soportado el comportamiento tiránico de Walter con estoicismo, soportando su naturaleza controladora y sus arrebatos de ira. La posesividad y los celos de Walter proyectan una oscura sombra sobre su matrimonio, dejando a Natalie sintiéndose sofocada y aislada. A pesar de la atmósfera opresiva en casa, Natalie encontró consuelo y propósito en su papel de madre de Jem. Su llegada trajo un rayo de esperanza y alegría a su vida, lo que la impulsó a canalizar todo su amor y devoción hacia él.
Un momento crucial en la vida de Natalie ocurrió durante una hospitalización luego de uno de los arrebatos volátiles de Walter. Durante su estadía, conoció a un joven médico que le ofreció amabilidad y compasión, a diferencia de todo lo que había experimentado antes. Su atento cuidado le proporcionó una sensación de consuelo y comprensión que le faltaba mucho a su matrimonio. En medio de su vulnerabilidad, Natalie se sintió atraída por el joven médico, formando una conexión que trascendió los confines de su problemático matrimonio. Sus interacciones le ofrecieron un atisbo de la calidez y el afecto que había anhelado, encendiendo sentimientos que habían permanecido latentes dentro de ella durante años. Mientras Jem reconstruía los fragmentos de la historia no contada de su madre, no pudo evitar sentir una oleada de empatía y admiración por la mujer que había soportado tanto en silencio. Su inquebrantable amor y sacrificio por él subrayaron la profundidad de su resiliencia y fortaleza, inspirándolo a enfrentar las dolorosas verdades del pasado de su familia. A medida que Jem profundizaba en la historia de su madre, descubrió las complejidades de su enredo romántico con el joven médico que había mostrado su amabilidad durante su hospitalización. Lo que comenzó como interacciones inocentes y atención profesional gradualmente se convirtió en una relación romántica, con el médico instando a Natalie a dejar a su esposo y comenzar de nuevo. A pesar de su creciente afecto por el médico, Natalie dudó en dejar a su esposo, dividida entre su deseo de una vida mejor y su miedo a su reacción. Eventualmente, reunió el coraje para confesarle sus sentimientos a Walter, solo para descubrir que él ya se había enterado de su infidelidad. Jem se dio cuenta de los inmensos desafíos que enfrentaba su madre dentro de su hogar, marcados por el abandono y la agitación emocional. Anhelaba su presencia y buscaba respuestas de su padre, solo para encontrarse con hostilidad y evasión. Decidido a reunirse con su madre una vez que obtuviera la independencia, las esperanzas de Jem se hicieron añicos cuando recibió una carta de su padre que revelaba el fallecimiento de Natalie. Devastado por la revelación y la insensibilidad de su padre, Jem albergaba un profundo resentimiento hacia él. Al llegar a la edad adulta, Jem confrontó a su padre con el diario de Natalie, un conmovedor recordatorio de sus luchas y su prematura desaparición. Incapaz de encontrar un cierre en su tensa relación, Jem se distanció de su padre, sus interacciones se limitaron a consultas formales e intercambios distantes, atrapado en su ensueño. La atención de Jem volvió abruptamente al presente por el recordatorio de Stephanie de su inminente viaje a la guardería. Disculpándose por su distracción, Jem volvió a concentrarse en la tarea en cuestión, su mente abrumada por el peso de la problemática historia de su familia. «Papá, no puedes alejarte del volante, especialmente cuando hay niños en el auto», reprendió Stephanie, su preocupación evidente en su tono. Jem se rió entre dientes en voz baja, reconociendo su advertencia. «Sí, lo sé, cariño. Te prometo que no volverá a suceder». Satisfecha con la respuesta de su padre, Stephanie salió del automóvil y se dirigió a la entrada de la guardería. Jean llamó la atención de la señora Novak, señalando su solicitud de su ayuda. Con un gesto de asentimiento, la señora Novak se acercó a él, con su expresión curiosa mientras Jem transmitía las preocupaciones de Stephanie sobre el comportamiento de Daniel. Mientras Jem se dirigía al trabajo, se preparó para un día desafiante por delante, consciente del incidente que esperaba la atención de Ashley cuando recogió a Stephanie más tarde. Mientras tanto, Stephanie, impulsada por su determinación, buscó a Daniel para abordar su conflicto de frente. La confrontación rápidamente se convirtió en un altercado físico, con ambos niños atrapados en el calor del momento. La señora Novak intervino rápidamente, logrando separar a los jóvenes enfrentados antes de que la situación se intensificara aún más. Sin embargo, no antes de que Stephanie terminara con un pequeño rasguño en la nariz, dejándola angustiada y cohibida. Sugiriendo una visita a la oficina de enfermería, la señora Novak guió a Stephanie a Misty, la enfermera recién nombrada en la guardería. A pesar de ser relativamente nueva en el papel, Misty saludó a Stephanie con calidez y compasión, ofreciéndole tranquilidad. Curiosa, Misty preguntó por el nombre de Stephanie, lo que provocó una sorprendente revelación de la joven. «Y te conozco», declaró Stephanie con confianza, haciendo referencia a la presencia de Misty en la billetera de su padre. La señora Novak arqueó una ceja ante el comentario inesperado,
mientras Misty se sonrojaba, sorprendida por la declaración inocente pero reveladora. La revelación de Stephanie dejó a Misty sintiéndose completamente perpleja, incapaz de comprender en qué billetera podría estar su foto. La señora Novak, por otro lado, inmediatamente planteó objeciones a la afirmación de Stephanie, su expresión teñida de escepticismo. Firmemente arraigada en su creencia en los valores familiares y la fidelidad, la señora Novak no pudo evitar albergar sospechas sobre la relación de Misty con Jem. Más tarde esa noche, cuando Ashley llegó a recoger a Stephanie y la señora Novak le informó sobre el incidente de la guardería, Stephanie soltó una bomba. Sintiendo la curiosidad de su madre, Stephanie divulgó que había más en la historia, específicamente, la presencia de la foto de Misty en la billetera de Jem. La reacción de Ashley fue de incredulidad y conmoción. Su respuesta inicial vaciló mientras lidiaba con las implicaciones de la revelación de Stephanie. Stephanie, sin embargo, se mantuvo firme en su afirmación, señalando a Misty cuando salía de las instalaciones de la guardería. Cuando la figura de Misty apareció a la vista, alta y elegante, el corazón de Ashley se contrajo con una mezcla de emociones. Pensamientos aterradores comenzaron a inundar su mente, provocando ansiedades sobre sus propias incertidumbres y noticias tácitas con las que había estado lidiando, noticias que había estado reuniendo el coraje para compartir con Jem. A pesar del entusiasmo de Jem por el futuro que imaginaban juntos, Ashley se encontró en una encrucijada. Anhelaba el bebé que crecía dentro de ella, pero se dio cuenta de que sus deseos podrían no alinearse con los de Jem. Esta nueva revelación solo se sumó a la confusión interna de Ashley. Stephanie, siempre perceptiva, observó el cambio en el comportamiento de su madre, pero sabiamente eligió permanecer en silencio mientras se dirigían a casa, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando Jem finalmente llegó a casa, el inusual silencio de Ashley lo dijo todo, indicándole que algo andaba mal dentro de su dinámica familiar. Una vez armoniosa, cuando Jem se acomodó en la cama, su mente zumbó con una ráfaga de pensamientos, agobiado por el peso de la incertidumbre. Aunque Ashley fingió dormir, él sintió su vigilia, optando por respetar su silencio por el momento. Resolvió abordar el asunto por la mañana, confiado en que podrían enfrentar juntos cualquier desafío. Como siempre lo habían hecho. Llegó la mañana con el ajetreo habitual, Stephanie ya absorta en su reflejo, inspeccionando la marca en su nariz. Jean se unió a ella en la cocina, con la preocupación grabada en su rostro mientras preguntaba por su lesión, reflexionando en voz alta sobre la nueva vacilación de Daniel de provocar a otros. La angustia de Stephanie fue evidente cuando cuestionó la duración de su rasguño, lo que llevó a Jem a ofrecerle consuelo con una tierna sonrisa y un tierno beso. Luego, su atención se centró en Ashley, buscando confirmación de sus palabras. La respuesta de Ashley, sin embargo, fue inesperada. Con una expresión solemne, declaró que necesitaban hablar. La sonrisa de Jem vaciló momentáneamente cuando la duda se infiltró en su corazón. Sin embargo, mantuvo la compostura, aceptando la discusión. Cuando Ashley recuperó un archivo del pasillo, su aprensión era palpable. Con una respiración profunda, comenzó a revelar sus noticias, revelando que estaba embarazada. La reacción inicial de Jem fue de alegría, pero duró poco ya que Ashley continuó, dejando en claro que la terminación no era una opción a pesar de las circunstancias inesperadas. Aunque fue sorprendido con la guardia baja, el amor de Jem por Ashley y su familia brilló. Asintió con comprensión, listo para enfrentar los desafíos que se avecinan con un apoyo y compromiso inquebrantables. Desconcertado por las acusaciones de Ashley, Jem parpadeó confundido, incapaz de comprender el repentino giro de los acontecimientos. No lo entiendo. ¿Repetir eso? ¿Qué enfermera?, cuestionó, tratando de dar sentido a las acusaciones de Ashley. La frustración de Ashley fue evidente cuando puso los ojos en blanco, expresando su decepción y dolor. Oh Jem, detén la farsa. Siempre he confiado en ti. Pensé que nunca me traicionarías, pero ahora me siento como un completo tonto. ¿Cómo pudiste? ¿Como si no fuera suficiente que me estés engañando con una enfermera del jardín de infantes? Stephanie también dijo que tiene sus fotos en tu billetera, lamentó, sus emociones crudas y palpables. Jem sintió una oleada de incredulidad y frustración. Cariño, ¿estás loca?
¿Alguna vez te he dado una razón para dudar de mí? Y no tengo fotos en mi billetera, protestó, sintiendo que el peso de las acusaciones recaía sobre él. Decidido a limpiar su nombre, Jem recuperó su billetera y revisó apresuradamente su contenido para demostrar su inocencia. Su corazón se hundió cuando no encontró nada más que su foto familiar y una foto antigua, ciertamente no la evidencia incriminatoria que Ashley había mencionado. Al darse cuenta del malentendido, Jem y Ashley intercambiaron una mirada cómplice antes de llamar a Stephanie a la habitación. Su hija entró cautelosamente, su expresión era una mezcla de confusión y miedo. Stephanie, ¿de qué foto estabas hablando? Jem preguntó gentilmente, su voz teñida de preocupación. Señalando la foto en las manos de su papá, Stephanie aclaró, esta es nuestra enfermera. Con una sensación de urgencia, Jem y Ashley se vistieron rápidamente y corrieron a la guardería de su hija. Al llegar, Jem se dirigió directamente a la sección médica, donde Misty, la enfermera, miró sorprendida cuando irrumpió. «Hola. ¿Puedo ayudarte?», preguntó ella, sorprendida por la inesperada visita. «Aparentemente, necesito tu ayuda», respondió Jem, su aliento aún le dolía por el apresurado viaje. «Soy el padre de Stephanie», anunció Jem, con la voz temblorosa de emoción mientras se paraba frente a Misty, la enfermera de la guardería de su hija. La mente de Misty se aceleró, recordando los eventos del día anterior. Sintió una sensación de incomodidad bajo la intensa mirada de Jem, sin saber qué hacer con su repentina aparición. Antes de que Misty pudiera responder o acompañarlo a salir, Jem continuó, su voz se llenó de urgencia. «Disculpe, ¿el nombre de su madre era Natalie?». Sobresaltada por la pregunta, Misty asintió lentamente, despertando su curiosidad. «Sí». Los ojos de Jem brillaban con lágrimas sin derramar mientras continuaba. «¿Qué significa todo esto? ¿Y cómo conoces a mi madre?». La confusión nubló los pensamientos de Misty mientras luchaba por darle sentido a la situación. Antes de que ella pudiera formular una respuesta, Jem se quebró, sus lágrimas fluyeron libremente. Con manos temblorosas, sacó una vieja foto de su bolsillo y la colocó frente a ella. Mientras Jem lloraba, Misty escuchó atentamente, con el corazón lleno de emoción. «Ella lo es, mi madre también», se ahogó, su voz apenas audible en medio de sus sollozos. Aturdida por la revelación, Misty se hundió en una silla, su mente tambaleándose de incredulidad. Por un momento, se sentaron en silencio, con los ojos cerrados en una comprensión compartida de la profunda conexión que compartían. «¿Cómo podría ser esto? Pensé que nunca conocería a mi hermano. Había renunciado a todos los intentos de encontrarte», Misty finalmente logró articular, su voz llena de asombro e incredulidad. Los ojos de Jem se abrieron de asombro. «¿Me estabas buscando? ¿Entonces mamá te habló de mí? ¿Cuánto sabías?». Misty negó con la cabeza con tristeza. «Muy poco. Solo su nombre y luego su dirección. Pero cuando llegué allí, encontré una familia que no sabía nada de los dueños anteriores». Antes de que pudieran profundizar más en su conversación, llamaron a la puerta y Ashley, la esposa de Jem, acompañada por la señora Novak, entró en la habitación. La mirada de desaprobación de la señora Novak no pasó desapercibida para Misty, pero Jem permaneció ajeno mientras le presentaba a Misty a Ashley como su hermana menor. La revelación dejó a ambas mujeres sin palabras, sus mentes aceleradas para comprender el repentino giro de los acontecimientos. Los labios de Ashley se contrajeron ligeramente, una sensación de alivio se apoderó de ella. Con los malentendidos ya aclarados, Jem aprovechó la oportunidad para aprender más sobre su nueva hermana. Misty sonrió, sus ojos brillaban de calidez, mientras comenzaba a contar la historia de su vida desde el principio. La infancia de Misty se desarrolló en el entorno idílico de un pintoresco pueblo pequeño, donde estuvo envuelta en el amor y el cuidado de sus padres. Su padre, médico en el hospital local, dedicaba sus días a curar a otros, mientras que su madre cuidaba su hogar y cuidaba un hermoso jardín lleno de coloridas flores. Misty apreciaba los momentos que pasaba observando a su madre en medio de las flores, su rostro resplandecía de alegría y alegría.
Las noches se llenaron de calidez y risas mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, donde el padre de Misty a menudo la tomaba en sus brazos, haciéndola girar mientras su risa resonaba en toda la casa. Sin embargo, en medio de la felicidad, Misty no pudo evitar notar los ocasionales momentos de melancolía de su madre, cuando se retiraba a sus pensamientos y derramaba lágrimas en silencio. Curiosa por la historia de amor de sus padres, Misty a menudo le preguntaba a su madre sobre su pasado, solo para encontrarse con respuestas evasivas y anécdotas fragmentadas. No fue hasta un descubrimiento casual en el ático que Misty se topó con una caja oculta de fotografías antiguas, revelando una imagen sorprendente de un niño que tenía un parecido sorprendente con ella. Acunado en los brazos de su madre, emocionada, Misty le presentó las fotografías a su madre, quien estaba visiblemente conmocionada por la revelación. Con manos temblorosas, su madre confesó que el niño de la foto era el hermano mayor de Misty. Fue una revelación que despertó emociones y preguntas en Misty. Sin embargo, su madre mantuvo los labios cerrados sobre el pasado de su familia. En un tierno momento entre madre e hija, la madre de Misty reveló sus temores de cargar a su hija con tristeza y dolor, optando en cambio por protegerla del pasado con la esperanza de fomentar una infancia llena de alegría y amor. Fue un intercambio conmovedor que dejó una marca indeleble en el corazón de Misty. Trágicamente, la felicidad de la familia se hizo añicos por un devastador accidente automovilístico que cobró la vida de la madre de Misty, dejando a su padre y Misty solos para navegar por el mundo. La pérdida fue profunda, ensombreció su otrora vibrante hogar y dejó preguntas sin respuestas sobre la historia de la familia. Mientras Misty compartía esta desgarradora historia con su nuevo hermano, Jem, el dolor de su pérdida compartida resonó entre ellos, uniéndolos en un vínculo forjado por el dolor y el anhelo de la familia que habían perdido. A medida que la noche se desarrollaba con calidez compartida y una nueva conexión, Jem no pudo evitar darse cuenta de algo que le había estado molestando. Misty, con su comportamiento elegante y sus llamativos ojos verdes, tenía un notable parecido no solo con su madre sino también con él y con otra persona. Fue un rompecabezas que tiró de sus pensamientos hasta que se encontró acercándose al padre de Misty, Alan Paper, con una pregunta ardiendo en su mente. Con una sonrisa cómplice, Alan reconoció la pregunta tácita de Jem, afirmando lo que Jem había sospechado todo el tiempo. Natalie le había confiado a Alan sobre la verdadera paternidad de Misty desde el principio, y aunque Misty no lo sabía, Alan había reconocido durante mucho tiempo el parecido familiar entre Jem y su hija. Jem se sorprendió por la sincera admisión de Alan, pero respetó su deseo de retrasar la revelación de la verdad a Misty por el momento. Había un delicado equilibrio que mantener, y Jem entendió la importancia del tiempo y la sensibilidad en tales asuntos. Mientras intercambiaban miradas comprensivas, Jem sintió una sensación de gratitud hacia Alan por su franqueza y comprensión. Fue un vínculo forjado no solo por la sangre, sino también por el amor compartido y el compromiso de proteger el bienestar de Misty. Con un acuerdo silencioso de navegar por esta revelación con cuidado y compasión, Jem regresó a la mesa, con el corazón rebosante de un nuevo respeto y admiración por la familia que acababa de descubrir. En ese momento, en medio de risas y conversaciones, Jem se dio cuenta de que su viaje compartido apenas comenzaba y estaba decidido a navegarlo con gracia y comprensión, tal como le habían enseñado sus padres. Mientras las palabras de Walter flotaban pesadamente en el aire, Jem sintió que una ola de emociones conflictivas se apoderaba de él. La visión de su padre, una vez una figura formidable en su vida, ahora desgastado por el arrepentimiento y la tristeza, despertó una mezcla de compasión y amargura dentro de él. Durante años, Jem había albergado resentimiento hacia su padre por el dolor que había causado a su familia, especialmente a su madre. Sin embargo, confrontado con la cruda admisión de culpa y remordimiento de Walter, Jem se encontró lidiando con una empatía inesperada. En ese momento, Jem se dio cuenta de que debajo de la fachada de terquedad y orgullo de su padre yacía un hombre agobiado por sus propios demonios, atormentado por las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían provocado. Mientras Walter se paraba frente a él, vulnerable y humilde, Jem sintió un destello de comprensión parpadeando dentro de él.
A pesar de las cicatrices del pasado, Jem no podía negar la complejidad inherente de su relación, ni podía pasar por alto la fragilidad del hombre que tenía ante él. Con el corazón apesadumbrado, Jem dio un paso más cerca de su padre, salvando la distancia emocional que los había separado durante mucho tiempo. Con una voz suavizada por una nueva empatía, Jem pronunció palabras que nunca pensó que pronunciaría. Papá, es posible que nunca entienda completamente las decisiones que has tomado o el dolor que has causado. Pero creo en las segundas oportunidades y creo en el perdón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo avanzar desde aquí. Los ojos de Walter se llenaron de lágrimas cuando extendió la mano, tentativamente, hacia su hijo. En ese momento, décadas de tensión acumulada y resentimiento dieron paso a un rayo de esperanza, una oportunidad de reconciliación, por frágil que fuera. Mientras padre e hijo se encontraban en el umbral de un nuevo comienzo, ambos sabían que sanar tomaría tiempo, perdonar requeriría esfuerzo, pero juntos estaban listos para embarcarse en el viaje, un paso a la vez. Mientras las lágrimas de Walter fluían libremente, un peso que había llevado durante años comenzó a levantarse de sus hombros. En ese momento de vulnerabilidad, encontró consuelo en el abrazo inesperado del hombre al que durante mucho tiempo había considerado su adversario. Alan, conmovido por la cruda muestra de emoción de Walter, le ofreció perdón con una gracia que desmentía el dolor que había soportado. Con un suave apretón de la mano de Walter y una sonrisa tranquilizadora, Alan transmitió un mensaje de aceptación y comprensión. Para Walter, el gesto fue a la vez humillante y sanador. En presencia del padre de su hija, sintió una sensación de cierre, la oportunidad de poner fin a la amargura y el resentimiento que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Mientras los dos hombres compartían un momento de reconciliación, Jem miraba con una mezcla de alivio y gratitud. Al presenciar la transformación de su padre, vislumbró la posibilidad de la redención, un camino hacia la curación de las heridas del pasado y la creación de nuevas conexiones basadas en la comprensión y el perdón. Mientras se sentaban juntos en silencio, el peso de años de animosidad comenzó a disiparse, reemplazado por un nuevo sentido de unidad y compasión. En ese momento, Walter y Alan encontraron un terreno común, una comprensión compartida de la pérdida, el arrepentimiento y el poder perdurable del perdón. Al aprovechar la oportunidad de reconciliación, Jem sintió un rayo de esperanza para el futuro, un futuro en el que los lazos familiares trascendieran el dolor del pasado y en el que la curación y la reconciliación allanaran el camino para un mañana más brillante. A medida que la realidad se hundía, los ojos de Jem se abrieron con una mezcla de asombro y alegría. 2 hijos. El pensamiento lo llenó de una abrumadora sensación de gratitud y asombro. Miró a Misty, su corazón rebosante de aprecio por su presencia y apoyo durante esta ocasión trascendental. Misty sonrió, sus ojos reflejaban la misma alegría que iluminaba el rostro de Jem. Ella había mantenido el secreto a petición de Ashley, sabiendo cuánto significaba esta sorpresa para su hermano. Ahora, al ver su reacción, sintió una profunda satisfacción al saber que había sido parte de este momento especial. Stephanie, sintiendo la emoción en el aire, levantó la vista con los ojos muy abiertos. 2 hermanos, ella exclamó, su rostro se iluminó de alegría. Jem se rió entre dientes, extendiendo la mano para despeinar su cabello cariñosamente. Así es, cariño. Vas a tener 2 hermanitos con quienes jugar. Mientras la familia disfrutaba de la alegría de su hogar ampliado, Misty no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que ella había ayudado a lograr este momento de felicidad. En su corazón, sabía que Natalie se habría sentido orgullosa de la familia en la que se habían convertido, una familia unida por el amor, la comprensión y los lazos inquebrantables de parentesco. Con la llegada de sus hijos gemelos, la familia de Jem y Ashley había crecido de una manera que nunca podrían haber imaginado. A medida que aceptaban juntos los desafíos y las alegrías de la paternidad, sabían que su vínculo solo continuaría fortaleciéndose con cada día que pasaba, y para Walter, observando desde lejos cómo florecía la familia de su hija, había una sensación de paz al saber que, a pesar de sus errores pasados, él había desempeñado un papel en unirlos. Al final,
Se dio cuenta de que la verdadera paternidad no estaba definida por la biología, sino por el amor y la devoción que uno mostraba a su familia. Cuando se puso el sol otro día, la familia se reunió, sus corazones llenos de gratitud y amor. Y en ese momento, sabían que sin importar lo que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos, como una familia unida e inquebrantable. Mientras Misty luchaba por encontrar las palabras correctas, las emociones se agitaban dentro de ella. Años de emociones reprimidas salieron a la superficie, mezclándose con la abrumadora intensidad del momento presente. Sintió un torbellino de sentimientos contradictorios, ira, dolor, confusión, pero también un destello de curiosidad y un destello de esperanza. Su mirada permaneció fija en Walter, su mente acelerada mientras lidiaba con el peso del momento. Los recuerdos inundaron su mente, el dolor del pasado de su madre, el vacío dejado por su ausencia y las preguntas sin respuesta que habían persistido durante tanto tiempo. En ese silencio cargado, Misty se encontró lidiando con una elección fundamental: si aferrarse a la amargura del pasado o abrazar la posibilidad de reconciliación y curación. Fue una decisión que daría forma no solo a su propio futuro, sino también a la dinámica de su nueva familia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los tensos hombros de Misty se relajaron y dejó escapar un aliento tembloroso. Lentamente, se encontró con la mirada de Walter, sus ojos se suavizaron con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Yo no sé qué decir, comenzó Misty, su voz temblando levemente. Hay tanto que quiero entender, tanto que necesito procesar. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Sus palabras flotaban en el aire, cargando con el peso de la incertidumbre y la esperanza tentativa. En ese momento, Misty dio un paso tentativo hacia adelante, cruzando el umbral de su dolor pasado hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Los ojos de Walter se llenaron de lágrimas cuando extendió la mano tentativamente, temblando levemente. Gracias, susurró ronco, con la voz llena de emoción, y cuando las manos de Misty y Walter se encontraron en un gesto tentativo de reconciliación, comenzó a desarrollarse una sensación de curación, un hilo frágil pero resistente que se tejía a través del enmarañado tapiz de su historia compartida. En ese momento, en medio de los ecos de arrepentimientos pasados y la promesa de un perdón recién descubierto, Misty dio el primer paso para abrazar las complejidades de su pasado y forjar un camino hacia un futuro definido por la comprensión, la compasión y el poder perdurable del amor familiar. A medida que pasaba el tiempo, Misty se fue soltando gradualmente de los muros que había construido alrededor de su corazón. Ella comenzó a ver a Walter no como la encarnación del dolor de su madre, sino como un individuo defectuoso pero profundamente humano que también había sido moldeado por las pruebas y tribulaciones de la vida. Sus interacciones se volvieron menos tensas, marcadas por momentos de conexión genuina y risas compartidas. Walter también abordó su nueva relación con humildad y determinación. Entendió que reconstruir la confianza llevaría tiempo, pero estaba comprometido a demostrar que era digno del perdón y la aceptación de Misty. Con cada día que pasaba, encontraba consuelo en los pequeños momentos de conexión y las experiencias compartidas que acercaban a su familia. Para Jem y Ashley, presenciar la transformación en la relación de Misty y Walter llenó sus corazones de un profundo sentido de gratitud y esperanza. Se maravillaron de la resiliencia del espíritu humano y del poder del perdón para curar incluso las heridas más profundas, y en medio del caos y la alegría de criar a sus dos enérgicos hijos, encontraron momentos de reflexión tranquila, apreciando la nueva armonía que impregnaba a su familia, una vez fracturada. Juntos, navegaron por los altibajos de la vida, sacando fuerza de sus lazos compartidos y del amor inquebrantable que los unía. Al final, Walter encontró paz al saber que, a pesar de los errores del pasado, había desempeñado un papel en la configuración de un futuro lleno de amor, comprensión y reconciliación. Y al mirar los rostros de su amada familia, supo que finalmente había encontrado la redención que había estado buscando todo el tiempo.